Listo. Ok. Estábamos estudiando polinomios, funciones polinomiales. Dale. Un segundito, por favor, muchachos. Esperen un minutico, por favor. Vale, muchachos, ahora sí. Estábamos viendo funciones polinomiales, ¿listo? Y habíamos dado, pues, una pequeña indicación de cómo era que funcionaba esto. Denme un segundito aquí. Esto no quiere escribir bien, ya veo. A ver, ve que ya. Entonces, estamos viendo funciones de la forma f de x igual a sub n, x a la n, más a sub n menos 1, x a la n menos 1, más así sucesivamente hasta a sub 2, x a la 2, más a sub 1, x, más a sub 0. ¿Listo? Habíamos dicho que esas funciones se conocían como polinomios o polinomiales, y en este caso era una función polinomial de grado n. ¿Listo? Porque la mayor potencia de x era n. Habíamos hecho algunas cosas como para poder factorizar polinomios. Había indicado pues que factorizar polinomios en realidad era muy difícil, no había una regla en general, había unas pocas ayudas por ahí, pero nuestra intención era factorizar este polinomio en productos del tipo x menos c sub 1, x menos c sub 2, x menos c sub 3, y así sucesivamente hasta x menos c sub n. Y por aquí pues a veces sale una constante que voy a poner c, pero pues sale a veces. ¿Listo? Nuestro objetivo era factorizar ese polinomio de esa forma, donde c sub 1, c sub 2, c sub 3 y hasta c sub n se llaman las raíces o los ceros de ese polinomio. Significa que si yo evalúo f en cualquier c sub i, eso me da como resultado 0, ¿cierto? Son soluciones de la ecuación f de x igual a 0. ¿Listo? Habíamos descubierto por el teorema fundamental del álgebra que un polinomio, o mejor dicho, que todo polinomio de grado n tiene exactamente n raíces. O sea que, palabras más, palabras menos, todo polinomio se puede factorizar de esta forma. Todo polinomio se podría en teoría factorizar de esta forma. Lo que no nos dice el teorema, o lo que no nos advierte el teorema fundamental del álgebra, es que en esas n raíces de las que habla, pueden haber números complejos y pueden haber números complejos y pueden haber multiplicidades también, ¿no? Vimos lo que era una raíz con multiplicidad mayor que 1. Entonces, pueden haber números complejos y pueden haber multiplicidades. Entonces, algunos de estos C sub 1, C sub 2, C sub 3 hasta C sub n, algunos de estos Cs, pues podrían ser números complejos. ¿Listo? Eso por un lado. ¿Vale? Entonces, un polinomio sí tiene n raíces, según el teorema fundamental, pero algunas raíces pueden ser complejas. Y por otra parte, no nos brinda ninguna indicación acerca de cómo podemos encontrar ese C sub 1, C sub 2, C sub 3, ni ninguno de esos numeritos de ahí. No hay ninguna indicación, no hay pues, digamos, ningún resultado explícito en el teorema fundamental del álgebra. ¿Listo? Hay un teorema que nos da una pequeña pista acerca de cómo encontrarlos. Entonces, estábamos ahí, estaba explicando ese teoremita que nos da una pequeña lista, una pequeña, digamos, indicación de cómo encontrarlos.
Era el teorema, de hecho, aquí está, el teorema 6.1.5. Ahí fue donde quedamos. Aquí dimos este teorema y el teorema nos dice, si nosotros tenemos un polinomio, como ese que pusimos ahí, o ese que ponen acá, que es el mismo, ¿vale? Dice lo siguiente, tome el coeficiente principal y tome el coeficiente constante, que son los que he señalado ahí. El coeficiente principal, el que acompaña el x sub n, y el coeficiente constante, el que no tiene x. Tome esos coeficientes, ¿vale? Y va a formar números de la forma P sobre Q, donde P es un divisor de A sub 0, del coeficiente constante, y donde Q divide a sub n, que es el coeficiente principal, donde P divide a sub 0 y Q divide a sub n. ¿Listo? Dice, forme una lista de números y bueno, ahí si hay algo, pues ahí debe estar. Y esa es la única indicación que nos da el teorema. Eso es la única pista que nos da de cómo encontrarlos. ¿Listo? Entonces, pues vamos a hacer un ejemplito de esto porque ahí fue donde quedamos. Tratemos de verificar más o menos cómo es que funciona esto. Realmente es bastante difícil, bastante complicado, pero tratemos de averiguar más o menos cómo es que funciona. Tomemos este polinomio que aquí está resuelto ya, 6x a la 3. Tomemos este polinomio y tratemos de factorizarlo. Entonces quedaría así. Ejemplo, f de x igual a 6x a la 3, ¿cierto? Más 11x cuadrado menos 4x menos 4, más 11x cuadrado menos 4x menos 4. ¿Listo? Entonces, recuerden, tomemos el coeficiente principal, ¿cierto? El coeficiente 6 y el coeficiente constante, que es menos 4, y hallémosle los divisores. ¿Listo? Divisores y divisores. ¿Vale? Hallemos divisores de cada uno de estos números. Entonces, voy a colocarlos aquí. Recuerden, los divisores de 6, pues es 1, ¿vale? Es 2, ¿vale? Es 3 y el mismo 6. Los divisores de menos 4, pues son 1, ¿vale? 2 y el mismo 4. De tal manera que ahí tenemos divisores ya de 6 del coeficiente principal y divisores de menos 4 del coeficiente constante. No nos olvidemos de los negativos y los positivos, entonces más o menos, todos son con más o menos. Todas las opciones se pueden dar, ¿listo? Más o menos y más o menos. Ahora, con los divisores del coeficiente principal y los divisores del coeficiente constante, yo voy a armar una lista de números. Entonces, voy a colocarle candidatos a raíces, ¿vale? Entonces, no se olviden cómo es que funciona esto. P es divisor de A sub 0 y P es el que va hasta arriba en el numerador y Q es divisor de A sub n, es el que está en el denominador. Es decir, que van a ser los divisores de menos 4 en el numerador y los divisores de 6 en el denominador. ¿Listo? Entonces los voy a colocar. Por ejemplo, sería algo así. Sería más o menos 1 sobre 1, ¿vale? Sería este 1 de acá sobre este 1 de acá, ¿cierto? El otro sería más o menos, se escribe mal, más o menos 1 sobre 2, ¿vale? Sería este aquí con este acá, sobre ese 2 de ahí. El otro sería más o menos 1 sobre 3, más o menos 1 sobre 6. Ahí están los primeros 4 candidatos a ser las raíces. Lo otro sería más o menos 2 sobre 1, más o menos 2 sobre 2, más o menos 2 sobre 3, más o menos 2 sobre 6. ¿Listo? Ahí está la otra lista de candidatos a ser las raíces. Y sigamos, más o menos 4 sobre 1, más o menos 4 sobre 2, más o menos 4 sobre 3, más o menos 4 sobre 6. Esa sería la lista completa de los candidatos
a ser la raíz de ese polinomio. ¿Listo? Ese sería entonces un listado, el primer listado de candidatos a ser la raíz. ¿Listo? Ahora bien, esto lo podemos simplificar un poquito. Todo este montón de números, 2, 4, 6, 8, 10, 12, como 24 números, los podemos simplificar un poquito porque hay unos números que se repiten, ¿vale? Voy a colocar acá los simplificados, los candidatos, digamos, después de simplificar esto, candidatos, ¿listo? Voy a colocar acá los candidatos después de simplificar esto un poquito. Entonces, más o menos 1/1, pues es más o menos 1, ¿cierto? O sea que ya tacho ese ya está. Miren que por acá hay un más o menos 2/2, 2/2 también es 1, entonces ese y este son exactamente lo mismo, más o menos 1/1 y más o menos 2/2 es lo mismo, o sea que ya están esos dos ahí cubiertos, ¿vale? Entonces, eso ya me ahorré un pasito ahí. Incluso, miren que acá hay un más o menos 2, ¿cierto? 2/1 es 2, entonces más o menos 2 ahí. Pero por acá hay otro. 4/2 también es 2. Entonces, aquí esos dos los cancelo y me quedo con uno solo. ¿Listo? Entonces, así es que yo le digo que puede uno simplificar un poquito. Por ejemplo, más o menos un medio que está aquí, ¿vale? Es lo mismo, de pronto aquí no hay más o menos. Ahí está. ¿Listo? Entonces, sería por ahí más o menos un medio, estaría ahí, está bien, no hay más, un medio. Entonces ya queda ese, un medio, más o menos un medio. Por ejemplo, más o menos un tercio. Miramos este un tercio si tiene otro que sea igualito. Y de hecho aquí hay uno que es igualito a un tercio. Simplemente que simplifico 2 estos y me da un tercio. Entonces queda cubierto aquí con un tercio. ¿Listo? Entonces voy cancelando, simplificando y cancelando los que más pueda. Por ejemplo, 2 tercios, miren, 2 tercios, más o menos 2 tercios, que es este de acá, es lo mismo que 4 sextos, ¿no? Si simplifico 4 sextos, me da 2 tercios. Entonces, ya quedan cubiertos los dos casos. Otro número que tengo es más o menos un sexto, está por aquí, no tengo más de estos, más o menos 4 tercios, que está por acá, no tengo más de estos, y 4/1, que es 4, o sea que más o menos 4. Palabras más, palabras menos, yo pude simplificar esa listota de números en una lista pues igualmente grande, pero con menos numeritos, que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 números que me da de candidato ese teorema. Les dije, el teorema me ayuda un poquito, no me soluciona la situación, no es una solución rápida, pero algo es algo. ¿Listo? Ahora, ¿qué toca hacer? Pues realmente aquí viene lo duro, que es que uno tiene que coger candidato por candidato e ir viendo cuál le sirve. Esa es la situación aquí. ¿Listo? ¿Cómo hace uno para ver candidato por candidato? Pues haciendo la división sintética entre nuestro polinomio, ¿vale? Haciendo la división sintética en nuestro polinomio, 6x a la 3 más 11x a la 2 menos 4x menos 4. Haciendo la división, por ejemplo, si yo tomo el x más 1 o el x menos 1, el x menos 1 sería así, ¿vale? Aquí estoy tomando la raíz menos 1. Si tomase la raíz 1 sería así, ¿no? Recuerden lo que decíamos la clase pasada, hay que cambiarle de signo. Estos son nuestros candidatos a ser las raíces. Nuestros candidatos a ser las raíces. Si aquí está más 1, entonces yo estoy dividiendo por x menos 1. Si aquí está menos 1, entonces yo estoy dividiendo por x menos 1, que es lo mismo que x más 1. ¿Listo? Entonces,
Esa es la división que tengo que hacer. Si yo verifico que esa división tiene residuo cero, pues ya está bien. Eso es lo que estoy buscando, que tenga residuo cero. Si me da que no es residuo cero, pues tengo que ensayar con otro candidato hasta que me dé residuo cero. Entonces, división sintética la voy a hacer rápidamente. Ya saben, simplemente coloco los coeficientes. ¿Vale? Lo hace rapidito por aquí. Recuerden que era algo así. Y la voy a hacer entre 1, ¿no? Entre 1. Voy a hacer la división sintética con 1, es decir, con el 1 positivo acá. Entonces, como siempre, división sintética bajo el 6, 1 por 6, 6, 11 más 6, 17, 1 por 17, 17, 17 menos 4, 13, 1 por 13, 13, 13 menos 4, 9. Entonces, no me dio residuo 0, me dio residuo 9. Significa que esta no me sirve, no me sirve ese candidato. Entonces, tengo que tomar otro candidato. Entonces, vuelvo a hacer división sintética con otro. Como les dije, esto es una tarea difícil, mucho cálculo, pero es lo único que podemos hacer, ¿listo? Cuando no sabemos dónde están las raíces del polinomio. Ahora, entonces, con menos 1, ¿vale? Como si la raíz fuese ser menos 1. Entonces, lo mismo, bajo el 6, menos 1 por 6 da menos 6, 11 menos 6 da 5, menos 1 por 5 da menos 5, menos 4 menos 5 menos 9, menos 1 por menos 9 da 9, y 9 menos 4, 5. De nuevo, no me da residuo cero. Entonces, este candidato no me sirve ni el positivo ni el negativo. Entonces, tomo el siguiente candidato y así sucesivamente hasta que encuentre uno que me sirva. Que sí es difícil, sí, mucho cálculo, pero repito, no hay mucho más que podamos hacer. Entonces, voy a tomar este candidato aquí y el siguiente candidato es 2, ¿no? 2. Entonces, veamos, bajo el 6, 6 por 2, 12, 12 por 12 más 11, 23, 23 por 2, 46, ¿cierto? 46 menos 4, 42, 42 por 2, 84, y 84 menos 4, 80. Otra vez no me sirve. ¿Listo? Y entonces tomo el siguiente, 11 menos 4, y ahora tomo menos 2. ¿Listo? Y lo mismo, 6 por menos 2, menos 12, menos 12 más 11 me da menos 1, menos 2 por menos 1 me da 2, menos 4 más 2 me da menos 2, menos 2 menos 2 me da menos 4, perdón, 4 positivo, ¿cierto? Menos 2 por menos 2 me da 4 positivo, y 4 menos 4, 0. O sea que aquí sí obtuve un residuo 0. Por tanto, menos 2 es una raíz de ese polinomio. ¿Listo? Esa es la situación que tengo en este momento. Por lo tanto, entonces, yo puedo coger mi polinomio, a esto es lo que queríamos llegar, a encontrar una raíz, tomo el polinomio original, 6x a la 3 más 11x a la 2 menos 4x menos 4. Y entonces esto me indica que yo lo puedo factorizar con un factor del tipo x menos menos 2, ¿cierto? Por otro polinomio cuyos coeficientes están dados aquí. Por eso me sirve la división sintética, porque me da los coeficientes del resultado. Los coeficientes de acá son 6x cuadrado menos x menos 2. Y entonces yo ya puedo factorizar ese polinomio de ahí. Y entonces, pues simplificando esto, menos por menos más, esto me queda x más 2 por 6x cuadrado menos x menos 2. ¿Listo? Yo obtuve entonces una primera factorización de ese polinomio. Y obtuve este otro polinomio que llamémosle q de x, que hay que hacerle el mismo proceso. ¿Listo? Hay que hacerle el mismo proceso. ¿Por qué hay que hacerle el mismo proceso? Pues porque la lista de números de candidatos va a ser distinto para q de x. Q de x va a tener sus propios candidatos. Entonces, hay que otra vez tomar los candidatos
de Q de X, voy a colocarlo aquí, 6X cuadrado, menos X menos 2. Voy a tomar los candidatos del coeficiente principal, ¿cierto? Coeficiente principal, coeficiente constante, divisores, voy a hacerlo más rápidamente, divisores, y los divisores de 6 son, ya sabemos, más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3, más o menos 6, y los divisores de 2 son más o menos 1, más o menos 2. ¿Listo? Ahora, armo mis candidatos. Entonces son los divisores de 2 sobre los divisores de 6, ¿no? Entonces serían los candidatos, serían más o menos 1 sobre 1, más o menos 1 sobre 2, más o menos 1 sobre 3, más o menos 1 sobre 6, más o menos 2 sobre 1, más o menos 2 sobre 2, más o menos 2 sobre 3 y más o menos 2 sobre 6. ¿Listo? Ahora sí simplifico la lista. ¿Listo? Simplifico la lista de candidatos. Porque más o menos 1 sobre 1, pues es más o menos 1, ¿cierto? Aquí ya tengo este, ya cancelo ese ahí. Y por acá tengo otro de los mismos, 2 sobre 2 también es 1 sobre 1, también es 1, entonces cancelo esos dos de ahí. ¿Listo? Un medio, más o menos un medio, ¿listo? Está aquí, un medio, ¿vale? No tengo más con un medio, está bien. Entonces cancelo ese ahí, más o menos un tercio, más o menos un tercio, está por aquí, ¿vale? Y por aquí también hay un tercio si lo simplifico, entonces cancelo esos dos. Un sexto, más o menos un sexto, está por aquí. Más o menos 2 tercios, está por acá. Y más o menos 2 sobre 1, que es 2, que está aquí. Bueno, simplifiqué la lista de números, me dieron 2, 4, 6, 8, 10, 12 opciones para ese polinomio 6x cuadrado menos x menos 2. 12 opciones que tenemos que verificar una por una. ¿Listo? Aquí pues yo ya hice un poquito de trampa. Aquí yo ya estaba mirando aquí, hice un poquito de trampa. Observen, esto fue lo que encontramos. Aquí hice un poquito de trampa porque yo ya miré cuál me va a servir. Simplemente para ahorrar tiempo ya miré cuál me va a servir. El que me va a servir entonces es con los medios. Entonces hago la división sintética con esos. Voy a ir directamente. Voy a asumir que voy paso a paso. Simplemente voy a hacer la división sintética con el 1 medio y con el 1 menos 1 medio. Entonces, división sintética con 1 medio y con menos 1 medio. Sería coeficiente 6, coeficiente menos 1, coeficiente menos 2. División sintética, ¿vale? Con, con 1 medio, por ejemplo. División sintética con 1 medio. Vamos a ver. Entonces, lo de siempre, bajo el 6. 6 por 1 medio me da 3, de hecho. 3 menos 1 me da 2. 2 por 1 medio me da 1, ¿cierto? ¿Veis aquí? Sí, 6, 3. 3, 3 menos 2, 3 menos 1 es 2, está bien. 1 medio por 2 me da 1. Y menos 2 más 1 me da menos 1. Entonces, ese no me sirve porque me dio coeficiente distinto de 0, ¿cierto? Entonces, ensayo con el otro, 6 menos 1 menos 2, hago la división sintética con respecto a menos 1 medio. Entonces, bajo el 6, 6 por menos 1 medio me da, de hecho, menos 3, de hecho. Menos 1 menos 3 me da como resultado menos 4. Menos 4 por menos 1 medio me da como resultado menos por menos más. Y 4 por 1 medio me da 2. Y 2 menos 2, 0. Entonces, en este caso, si me sirve, obtuve residuo 0. Quiere decir entonces que la raíz de ese polinomio, o una raíz de ese polinomio 6x cuadrado menos x menos 2 es menos 1 medio. O sea que ese polinomio yo lo puedo factorizar, 6x cuadrado menos x menos 2, yo lo puedo factorizar como x menos 1 medio
por los coeficientes de acá, ¿no? 6x menos 4. ¿Listo? Simplificando esto un poquito, yo lo puedo factorizar como x más 1/2 por 6x menos 4. Y simplemente como para seguir las indicaciones o como para seguir la estructura, pues voy a factorizar el 6 de acá para que quede como x menos algo simplemente. Simplemente es como para seguir la estructura. Factorizo el 6, se quedaría 6 factor de x menos 4 sextos. Simplifico y arreglo esto un poquito, más 1/2. X menos 4 sextos, lo simplifico, me daría 2/3 y 6 acá. ¿Listo? Lo reescribí. Entonces el polinomio 6x cuadrado menos x menos 2, yo lo puedo factorizar así. Significa entonces que voy a llevar esa factorización al polinomio original y le voy a dar F5, mejor dicho, lo voy a actualizar y quedaría entonces así, x más 1/2 por x menos 2/3 y por la constante que yo les digo que a veces sale, que en este caso es 6. Luego entonces he logrado realizar una factorización de ese polinomio original que era 6x al cubo más 11x cuadrado menos 4x menos 4. Lo factoricé como este producto de tres polinomios lineales. De aquí yo ya puedo sacar que la primera raíz es menos 2, la segunda raíz es menos 1/2 y la tercera raíz es 2/3. ¿Listo? ¿Que si fue fácil? No, no fue fácil. ¿Que si es un trabajo corto? No, es un trabajo dispendioso de bastantes cálculos. Pero como les decía al principio, es lo único que podemos hacer. No hay información adicional, no hay nada que nos indique más cómo podemos encontrar esas raíces de esos polinomios, salvo este teorema 6.1.5, que nos da una idea de dónde pueden estar. Sin embargo, pues nos lleva a una lista de números que puede ser larga. Y esa lista de números, pues, dice, si tiene una raíz, ahí debe estar. Si ahí no está, pues porque no hay raíces. Ahí debe estar las raíces de polinomio, búsquelas. Entonces uno tiene que comenzar paso por paso a calcular y hasta encontrar la raíz. Miren que acá yo hice 2 cálculos, 3, 4 cálculos y pues ya tuve suerte de encontrarla, ¿no? Pero pues hubiese podido estar muy de malas y que la raíz fuese el último número y bueno, me tocó ir por todos los números hasta que llegué al último y nada que hacer, muy de malas. ¿Listo? Acá yo hice un poquito de trampa porque mm, yo ya había visto en el libro que con un medio me servía. Entonces, bueno, simplemente pues hice como 2 calculitos ahí para ver cuál de si era un medio o menos un medio, pero pues ya hice una trampita ahí. Me salté el primero de la lista que había armado, pero bueno, eso pues, si no tuviese más indicios, si no hubiese visto el libro, pues seguramente me hubiera tocado hacer también ese cálculo con más o menos uno también para pasar al un medio, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, eso es, de esa manera nosotros podemos lograr una factorización de polinomios. En la sección de ejercicios, de hecho, hay varios por factorizar, ahí ponen varios para factorizar. Seguramente en algún parcial, seguramente si sale un ejercicio de estos en alguna parcial, pues lo que va a pasar es que, pues bueno, va a haber algo más sencillo, ¿no? Es decir, puede ser que tenga que factorizarse, pero pues de pronto hay un indicio de hay un indicio ¿de qué? Hay un indicio, pues, de dónde se pueden encontrar los ceros para que sea más sencillo, ¿listo? Para que sea un poquito más fácil cómo encontrarlos. Eso es como la indicación o como la sugerencia ahí, ¿de acuerdo? ¿Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí? Ujú, a ver, veamos aquí. Mira que aquí ponen hacer división. Use división sintética y el resto del residuo para... Ok, ok. Ujú, miren que aquí ya ponen a factorizar. Aquí ya ponen a factorizar.
Miren, aquí ya dice, encuentre todos los ceros si los hay de los polinomios racionales y dan los polinomios. Entonces, aquí ya es de hacer ese tipo de cálculos. ¿Listo? Entonces, como les indico, puede ser un cálculo largo, pero bueno, hay que hacer. ¿Listo? Bueno, si no hay pregunta, entonces avancemos. Vamos por aquí. Vamos por aquí. ¿Listo? Ahora bien, en cuanto a factorización, pues eso es, ya les mencioné como la parte importante, ya les dije pues que factorización no es que haya mucho de dónde agarrarse uno, pues ahí uno se defiende con lo que puede hacer en cuanto a factorización de polinomios. Ahora bien, recordemos algunos aspectos de las funciones lineales. Esas funciones las hemos manejado bastante, hemos dado varios ejemplos de funciones lineales. Recuerden que las funciones lineales o funciones o polinomios de grado 1 son funciones de este tipo. F de x igual a mx más b. Esas son las funciones lineales o mejor dicho polinomios de grado 1. Polinomio de grado 1. ¿Listo? Lucen de esa forma. Simplemente he puesto mx más b, la m y el b, porque son las letras más utilizadas ahí. Son las que más se acostumbra a poner ahí. De hecho, recordarán que esas letras tienen nombre propio, ¿no? M se llama la pendiente, ¿vale? Y B se llama el corte con el eje Y. Esa es la situación. Ahí, pendiente y corte con el eje Y. ¿Listo? Ahora, ¿qué sabemos acerca de las funciones lineales? Nosotros sabemos que cuando vamos a hacer la gráfica de una función lineal, podemos colocar un endesmo. De hecho, por aquí deben haber, miren, aquí hay unita. Cuando colocamos la gráfica de 5x más 3, por ejemplo, entonces cuando colocamos endesmos, una función lineal, pues es eso exactamente lo que genera, ¿no? Una línea recta. En este caso, esa es la recta 5x más 3. La pendiente tiene que ver con la inclinación de la recta. Entre más grande sea la pendiente, casi que más vertical es la línea recta. Una pendiente, por ejemplo, 7 será más vertical que esa que está ahí. Va a colocar 7x más 3, por ejemplo. Y miren, es más vertical que esa recta verde que ya estaba ahí. Y así, la pendiente tiene que ver con el grado de inclinación de la línea recta. ¿Listo? Incluso una pendiente positiva me da una recta inclinada hacia la derecha, como en este caso, una pendiente positiva, y una pendiente negativa me da una recta inclinada hacia la izquierda, como en este caso. Miren, esta es la recta menos 2x más 1, menos 2x más 1. Entonces, pendiente negativa inclinada hacia la izquierda, pendiente positiva inclinada hacia la derecha. ¿Listo? O sea que más o menos la situación es la siguiente. Si nosotros hiciéramos un planito cartesiano por aquí uno, y por acá otro, ¿vale? Simplemente pues como para mencionar esta situación. Entonces, una recta que luzca así, por ejemplo, será una recta de pendiente positiva, y una recta que luzca así, por ejemplo, será una recta de pendiente negativa. ¿Listo? Estos son funciones de tipo mx más b, y en este caso m es positivo, y en este caso m es negativo. ¿Listo? Pendiente negativa, pendiente positiva. ¿De acuerdo? ¿Qué más sabemos? Bueno, simplemente que cuando queremos tabular una función, perdón, cuando queremos graficar, supongamos que estamos en la situación de querer graficar una recta de esas, ya lo hemos mencionado alguna vez en clase. Si queremos graficar una función de esas y no tenemos un graficador a la mano ni nada, pues lo que hacemos es una pequeña tabulación de puntos. Recordando que en geometría hay un teorema que nos dice que una recta está totalmente determinada por dos puntos. O sea que si yo quiero graficar, por ejemplo, 2x menos 5, por ejemplo, yo hago una pequeña tabulacioncita de puntos. Entonces hago una tablita aquí de x y de f de x.
¿vale? Por aquí pongo a x y a f de x. ¿Listo? Recordando que los valores de x los doy yo y los valores de f de x es la función evaluada en esos valores de x. Y los valores de x los doy yo, puedo dar cualquiera, por ejemplo 0 y por ejemplo 1. Entonces aquí sería f evaluado en 0, f evaluado en 1. ¿Qué es f evaluado en 0? Pues en donde esté x pongo 0, 2 por 0, 0, menos 5, y 0 menos 5 es menos 5, por ejemplo. Y donde esté x, y donde esté, aquí voy a evaluar otro. Voy a evaluar uno, pero voy a evaluar otro mejor. Voy a evaluar, por ejemplo, 3. Y donde esté x pongo 3, ¿no? 2 por 3 menos 5, 2 por 3 es 6, menos 5, 1. ¿Listo? Esa es la situación. Entonces, al final de cuentas, pues yo qué hago? Voy y llevo estos dos puntos que he armado, que son el punto 0, menos 5 y el punto 3,1. Llevo esos dos puntos al plano cartesiano y yo sé que una recta está totalmente determinada por dos puntos. Entonces, con esos dos puntos basta. ¿Listo? Entonces, voy a llevar esos dos punticos a un plano cartesiano y simplemente los voy a graficar aquí. Bien. Entonces, el primer punto es el punto 0 menos 5. 0 en x aquí, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, aquí en y, ¿vale? Ese es el primer punto. 0 en x, menos 5 en y. ¿Listo? El segundo punto es 3,1. 3 en x, 1 en x, 2 en x, 3 en x, 1 en y, aquí. Entonces, este es el punto 3,1. Por tanto, entonces mi línea recta debe ser aquella que pase justamente por esos dos punticos. ¿Listo? A ver si este programa lo permite, porque hay veces que no es como tan exacto. Ahí más o menos. Entonces, la gráfica de esa recta, pues, será justamente esa de ahí. ¿Listo? De esa manera, pues, entonces yo puedo graficar una línea recta. Esto ya lo habíamos hablado en algún momento. Simplemente que en este caso, yo lo hice pues tabulando pues como lo hicimos en aquella ocasión, dos punticos, ¿listo? ¿Pudiésemos tabular más puntos? Sí, legalmente sí, nada lo prohíbe, salvo que pues sería trabajo extra que no es necesario. Para una recta con dos puntos es más que suficiente, ¿listo? Ahora bien, ¿qué más sabemos sobre las funciones lineales? Sobre las funciones lineales nosotros conocemos cuál es el dominio y cuál es el rango. Si nosotros tenemos f de x igual a mx más b, una función lineal no tiene problemas en ningún número real. Yo puedo colocar cualquier número real, lo puedo multiplicar por m y a ese resultado le sumo b y ya, no pasa nada. Una función lineal yo lo puedo multiplicar, lo puedo no tiene ningún problema con ningún número. Entonces, el dominio de una función lineal son todos los números reales. Y el rango de una función lineal también son todos los números reales. Eso se mira en la gráfica. La gráfica de la función lineal viene desde menos infinito en este caso, por ejemplo, y sigue hacia más infinito. Entonces, no tiene ningún problema. El rango lo miramos en el eje Y y miren que en este caso, pues el rango, efectivamente, pues son todos los números reales, ¿vale? Entonces, la función lineal no tiene ningún problema. Ya decíamos que los polinomios en general, pues, no sufren de mayor inconveniente sobre dominios y rangos. ¿Listo? Entonces, esa característica de ahí. Ahora bien, ¿qué otra cosa que necesitemos saber de funciones lineales? Ah, bueno, esto también ya lo hemos aplicado varias veces, pero nos ha pasado muchas veces que nosotros tenemos la gráfica, tenemos un par de puntos, ¿cierto? Pongamos aquí dos punticos, no sé, pongamos este puntico y pongamos, yo qué sé, este de acá. Por ejemplo, a este demos el valor, no sé, pongámosle
AB, por ejemplo, y a este pongámosle CD, por ejemplo, y tenemos una línea recta que pasa por esos dos punticos. ¿Listo? Tenemos una línea recta que pasa por esos dos puntos. Entonces, algo que solemos preguntar es, si conocemos la gráfica, conocemos dos puntos sobre esa línea recta, ¿cómo podemos hallar la función de la cual proviene? ¿Vale? O, en otras palabras, ¿cómo podemos hallar la ecuación de la recta? Es lo mismo, ¿no? Encontrar la función de la cual proviene es encontrar la ecuación de la recta. ¿Cómo podemos hallar esa ecuación de la recta? Esto lo hemos aplicado varias veces también y tiene que ver con la fórmula punto pendiente, ¿no? La fórmula punto pendiente es la ayuda que tenemos para encontrar esa ecuación de la recta justo como la ponen ahí. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, recordando cómo es que funciona esa fórmula punto pendiente. La fórmula punto pendiente es y menos y sub 0 igual a m x menos x sub 0, ¿vale? Quiere decir entonces que para que la fórmula punto pendiente pueda trabajar, que para que se pueda hacer algo con ella necesitamos información acerca de un punto sobre la recta, lo cual ya tenemos, de hecho tenemos dos, A, B y C, D, tenemos dos puntos sobre la recta, y necesitamos la pendiente de la recta, la cual no tenemos en este momento, solamente tenemos los dos puntos. Según entonces esto, nosotros tenemos que calcular la pendiente de la recta. Pero seguramente ustedes se acuerdan cómo se calcula la pendiente de la recta. Es y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1, ¿cierto? Así es como calculamos esa pendiente de la recta. Incluso, si ustedes me permiten, pues yo voy a cambiar ese AB y CD y pongámosle justamente esos numeritos, ¿no? Puede ser aquí x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2, como para llevar la misma notación, para que concorden las mismas notaciones ahí. Entonces, la pendiente de la recta está calculada así, como y sub 2 menos y sub 1, coordenada en y menos coordenada en y, sobre coordenada en x menos coordenada en x. Entonces, quedaría así. Ahora bien, eh, con la pendiente en mente, ya tenemos esta pendiente, aplicamos ahora sí la fórmula punto pendiente. Necesitamos un punto sobre la recta. De hecho, podemos tomar cualquiera. Puede ser el punto x sub 1, y sub 1, puede ser ese, o puede ser el punto x sub 2, y sub 2. Puede ser cualquiera de los dos. Con los dos nos debe dar exactamente lo mismo. Entonces, podemos, por ejemplo, tomar el punto x sub 1, y sub 1. Sería entonces así. Y menos y sub 1 igual a la pendiente que ya calculamos, ¿cierto? Que era y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1 por x menos x sub 1, por ejemplo. Y bueno, ahí ya calculamos nuestra ecuación de la recta. ¿Listo? Así con este pocote de variables, pues no se ve tan claramente. Vamos a hacer un ejemplo particular para que se vea más, para que se visualice mejor esto. Pero esa sería la ecuación de la recta y sería, por tanto, nuestra función. Hagamos el ejemplito particular para que se vea mejor esto. Entonces, armemos otra vez esto. ¿Listo? Pero voy a colocar los puntos particular. Por ejemplo, coloquemos aquí, yo que sé, 5, 7. Y coloquemos otro punto por acá. Yo que sé, menos 2,1, por ejemplo. Y hallemos la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos de ahí. ¿Listo? Pues voy a hallar la ecuación de la recta que pasa por esos dos punticos ahí. Esa es. Entonces, bueno, no se olviden, fórmula punto pendiente, y menos y sub 0 es igual
a m de x menos x sub 0. Y la pendiente es y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. O sea que la pendiente, según nuestras cuentas, es, este podría ser x sub 1, y sub 1, este podría ser x sub 2, y sub 2. Entonces, según nuestra cuenta es 7 menos 1, ¿cierto? Y sub 2 menos y sub 1 sobre 5, ¿cierto? X sub 2 menos X sub 1. Aquí es 2, ¿no? 2, 2, 2, 2. 5 menos 2. Ahí está. Entonces quedaría m es igual a 7 menos 1, 6 sobre 5 menos 2 es 5 más 2 que es 7. Es decir, que en este caso la pendiente es 6 séptimos. Por tanto, mi ecuación punto pendiente quedaría así. Y menos y sub 0. Puede ser cualquiera de los dos puntos. Por ejemplo, este y este. Entonces sería y menos y sub 0 es igual a la pendiente m, que la acabamos de calcular, 6 séptimos, por x menos x sub 0, que es menos 2, menos 2. Simplificamos esto un poquito, 6 séptimos por x, aquí más, menos por menos da más 12 séptimos, y el 1 lo paso a sumar. Finalmente, puedo expresar esto como 6 séptimos de x, 12 séptimos más 1 me da, de hecho, lo voy a hacer rapidito, estos 19 séptimos, para que no perdamos tiempo haciendo el cálculo. Pero lo importante aquí es que obtuve la ecuación de la recta. ¿Listo? Y por tanto, también obtuve mi función lineal. ¿Listo? Mi función lineal es 6 séptimos de x más 19 séptimos. Entonces, obtuve las dos cosas ahí. ¿De acuerdo? Luego, por tanto, entonces, ya puedo calcular si tengo solamente la gráfica de una función lineal, pues con la gráfica puedo calcular la función de dónde proviene, o mejor dicho, la ecuación de la recta. ¿Listo? Necesito saber dos puntos. Ya les dije, una recta está totalmente determinada por dos puntos. Ese sería el proceso. De hecho, como les mencionaba hace rato, pues este proceso no es nuevo, no es nuevo para nosotros, lo hemos hecho en algunas ocasiones, algunas veces lo hemos necesitado, y bueno, pues ahí está para recordarlo un poquito. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, claro, parece. Ahora bien, para acabar con el tema de rectas, simplemente recordar un par de definiciones, ¿no? Dos rectas van a ser paralelas si tienen la misma pendiente. Básicamente es eso. Entonces, por ejemplo, dos rectas, pongámosle y igual a m1 de x más b sub 1 y y igual a m2 de x más b sub 2. Nadie dice que el corte con el eje y tiene que ser lo mismo. Entonces, dos rectas son paralelas, ¿cierto? Paralelas. Si sucede que tienen la misma pendiente. Si M1 es igual a M2. Dos rectas son paralelas si tienen la misma pendiente. Y son perpendiculares si sucede que al multiplicar las pendientes, cuando multiplico las pendientes, obtengo como resultado -1. Entonces, dos rectas son paralelas si las pendientes son iguales, dos rectas son perpendiculares si al multiplicarse las pendientes da como resultado -1. Por ejemplo, entonces, pongamos aquí y igual a, no sé, pongamos 7x más 2, ¿cierto? Es paralela a y igual a 7x menos 1, por ejemplo. Veamos que es así. Tienen la misma pendiente. 7x más 2, 7x más 2. Ahí está.
Ahí está. Y 7x menos 1, ahí está, ¿vale? Son dos rectas paralelas. Por más que las extendamos, no se van a cortar. ¿Listo? Dos rectas paralelas en este caso. ¿Listo? Y de hecho, habíamos hecho una por aquí, 7x más 3. Esta aquí también es paralela, de hecho. Entonces, pues ahí hay, de hecho, tres rectas paralelas, rectas que nunca se van a cortar. Mientras que si son perpendiculares, significa que se cortan en un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, con menos un séptimo de x más 2, por ejemplo, o menos un séptimo de x, cualquier otro número, no importa cuál sea. Entonces, si yo multiplico la pendiente de una, que es 7, por la pendiente menos un séptimo, eso me da como resultado menos 1. Significa entonces que la recta 7x más 2, por ejemplo, es perpendicular a la recta menos un séptimo de x más 5, que de hecho se van a cortar en un ángulo de 90 grados, ¿no? Eso es lo que indica esa situación. Menos un séptimo de x, menos un séptimo de x más 5. Y miren que efectivamente esas dos rectas se cortan en un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Entonces, final de cuentas, pues, dos rectas son paralelas si tienen la misma pendiente, son perpendiculares y al multiplicarse sus pendientes da como resultado menos 1. Esa es la situación en este caso. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Bueno, entonces, miremos acá. Acá, aquí está, rectas. Bueno, aquí hay algunos ejercicios. Líneas rectas, está bien. Pendientes, aquí está la pendiente, miren. La pendiente, ecuación de la recta, está bien, lo que hicimos hace ratico. Allá la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, bueno, eso ya lo hicimos también. Rectas paralelas, rectas perpendiculares, está bien, listo. Bueno, sigamos entonces. Otro ejemplo particular de función polinómica es la función polinómica de grado 2, o mejor dicho, la función cuadrática. A esa función polinómica de grado 2 también le dicen así, no, función cuadrática. ¿Qué forma tiene esa función polinómica de grado 2? Entonces vamos a ver función cuadrática. ¿Listo? ¿Qué forma tiene esa función polinómica de grado 2? Pasa entonces lo siguiente. Una función polinómica de grado 2 es una función de la forma f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Mejor dicho, es un polinomio de grado 2. ¿Listo? ¿Qué particularidades tiene eso? Bueno, que cuando hacemos la gráfica de una función polinómica, nosotros nos vamos a encontrar con una figura como, por aquí debe haber alguna, miren, por aquí hay una, como esta. Esa es la gráfica típica de una función cuadrática. Esa gráfica, de hecho, esa figura se conoce como parábola. Entonces, una función cuadrática nos da de gráfica una parábola. ¿Listo? En este caso, esa parábola uno dice que abre hacia arriba por la forma que tiene. También hay parábolas que abren hacia abajo. Por ejemplo, esta parábola azul que pusimos ahí. ¿Listo? ¿Cómo descubrimos si una parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo? Es muy simple, la verdad. Vamos y miramos el coeficiente que acompaña el término x cuadrado y ese es el que nos indica hacia dónde abre la parábola. Ese numerito A de aquí nos indica si es una parábola que abre hacia arriba o que abre hacia abajo. En otras palabras, nosotros, voy a colocar otro. Si nosotros tenemos un planito cartesiano, por ejemplo, este de aquí, vamos a colocar otro de una vez. Tenemos estos dos planitos cartesianos aquí, ¿vale? Y nuestra función parabólica es así, abre hacia arriba, ¿listo?
Lo que significará entonces esto es que esto es f de x igual a x cuadrado más bx más c, ¿vale? Lo que significará esto es que el número a es positivo, ¿listo? Si abre hacia abajo, por ejemplo, algo así, entonces lo que significará es que el a es negativo, ¿listo? En este caso, a es negativo. Eso es simplemente, pues, a positivo para ahora abre hacia arriba, a negativo para ahora abre hacia abajo, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos decir de estas funciones cuadráticas? Bueno, hay un puntico bastante importante en las funciones cuadráticas. Ese puntico se conoce como vértice de la función. ¿Listo? Miren que aquí este GeoGebra incluso lo señala. El puntico que está más abajo, voy a ocultar este, o que está más arriba, dependiendo pues de hacia dónde abra, se le conoce como vértice. En este caso, ese puntico de aquí, mírenlo, ese puntico de más abajo, en este caso, es el vértice de la parábola y ese puntico de más arriba, también el vértice de la parábola. ¿Listo? En algunas ocasiones es importante calcular esos vértices de la parábola. Es importante pues poder establecer dónde están, poder encontrarlos, poder calcular con ellos, porque bueno, pues supongamos si la parábola es una función que, no sé, que modela costos, por ejemplo, pues uno quisiera que los costos fueran lo más pequeñito posible, ¿no? Y el punto más pequeñito pues es el vértice, entonces uno tiene que buscar ese vértice de ahí. O si fuese en ganancias, si fuese una parábola que abre hacia abajo, pues uno busca el punto más alto, ¿no? Es el vértice, entonces ese vértice, pues en algunas ocasiones es importante poderlo encontrar. De hecho, uno, por ejemplo, si me preguntan a mí, yo me sé exactamente la coordenada de dónde está ese vértice de una parábola. Por ejemplo, voy a hacer una parábola por aquí. Supongamos que tengo esta figura, que aquí está el vértice, ¿vale? Supongamos que ese es el vértice y tenemos esta parábola así. ¿Listo? Esta es f de x igual a x cuadrado más bx más c. ¿Listo? Yo sé exactamente dónde está la coordenada de ese vértice. La coordenada de ese vértice está en el punto menos b sobre 2a en x y la función evaluada en menos b sobre 2a en y, ¿vale? Esa es exactamente la coordenada de ese vértice que está ahí. Sin embargo, pues eso es porque pues ya digamos que tengo un poquito de experiencia en el tema, pues yo ya sé, recuerdo, pues yo tengo muy mala memoria también, de tantas veces que he mencionado el vértice, pues se me ha aprendido esa coordenada, ¿listo? Sin embargo, pues es importante algunas veces poder nosotros encontrar la coordenada de ese vértice, ¿listo? Encontrar la coordenada de ese vértice. Entonces, hay una manera de poderlo hacer y es llevar la ecuación a la forma canónica. Entonces, aquí está, vamos a colocar. Entonces, si nuestra función cuadrática es esta, ax cuadrado más bx más c, a esta forma se le conoce como la forma estándar. Forma estándar de la función cuadrática. Forma estándar. ¿Listo? Se le conoce como forma estándar de la función cuadrática. Sucede que esa forma estándar uno la puede llevar y expresarla como una forma canónica o lo que se conoce como forma canónica, que es algo así, a por x menos h al cuadrado más hk más k. ¿Listo? Si yo logro llevar mi forma estándar de la parábola a la forma canónica, esta se conoce como forma canónica, de hecho siempre se puede hacer, siempre se puede llevar la forma estándar a la forma canónica y viceversa. Sucede que cuando yo lo llevo a la forma canónica, esa forma canónica automáticamente me dice dónde está el vértice de la parábola. El vértice va a estar en ese punto
H, K, que son los números que me dieron ahí. ¿Listo? Yo ya les di la coordenada del vértice. Esta es la coordenada rápida del vértice. ¿Listo? Pero en la forma canónica, pues, cuando yo haga la forma canónica, pues me va a dar H, K, unos ciertos números que hago yo después de haber hecho cálculos, que coinciden justamente, pues, con los que yo encontré acá. ¿Listo? Coinciden, son exactamente lo mismo. Pero entonces veamos un ejemplito de cómo llevar de la forma estándar a la forma canónica. ¿Listo? Para que quede más claro esto. Entonces quedaría así. Ejemplo, pongamos un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, f de x igual a 2x cuadrado más 6x más, pongámosle, 11, por ejemplo, tal vez, no sé, cualquier cosa. A ver, en un segundito para que quede no tan complicado. Pongamos, mm, pongamos aquí 12 tal vez para que no quede tan complicado. Veamos a ver. ¿Listo? Y no que simplemente es para que quede el ejemplo fácil y no queden números racionales por ahí volteando. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para llevar mi forma estándar a la forma canónica? Pues realmente es muy sencillo. Lo que voy a hacer es primero separar lo que tenga x. 2x cuadrado más 12x lo separo del 11. ¿Listo? Lo separo. Lo que tiene x del 11. Simplemente lo asocio. Luego voy a factorizar la constante. Aquí la constante que acompaña el x cuadrado es 2. La voy a factorizar. 2 que factoriza a x cuadrado más 6x. ¿Listo? Más 11. La factoricé así. Luego reorganizo un poquito. Simplemente voy a abrir un poquito más el paréntesis. X cuadrado más 6x más 6x, ¿vale? Más 11 acá afuera. Reorganicé un poquito ahí. ¿Y para qué reorganicé? Pues simplemente porque aquí hay que hacer el truco de completación de cuadrados. ¿Listo? Ese truquito de completación de cuadrados uno lo necesita bastante. Y bueno, aquí tiene que aplicarse otra vez. ¿Cómo se hace completación de cuadrados? Tengo que sumar y restar una cantidad adecuada. ¿Cuál es la cantidad adecuada? Pues voy a tomar a ese número que acompaña a la X, al 6, tomo ese número que acompaña a la X, 6 en este caso, lo divido por 2, lo divido entre 2, ¿cierto? Y a eso lo elevo al cuadrado. Esa es la completación de cuadrados. Tomo el número que acompaña a la X, en este caso 6, lo divido entre 2, ¿vale? Y todo eso lo elevo al cuadrado. En este caso, ¿cuánto me da? 6 dividido entre 2 me da 3 al cuadrado. Y 3 al cuadrado es 9. Quiere decir entonces que para completar el cuadrado, yo voy a sumar un 9 aquí. ¿Listo? Pero como sumé un 9 ahí, para no dañar la ecuación original o para no dañar la función original, como le estoy sumando algo que no pertenecía originalmente, se lo resto. Entonces le sumo 9 y le resto 9. ¿Listo? Ese es el asunto de la completación de cuadrados. Sumo y resto lo mismo. Mejor dicho, sumo 0 al final de cuentas. ¿Por qué me sirve esa completación así? Porque, bueno, ahora lo que voy a hacer es sacar este segundo 9, este que está restando acá, que fue fue el de la resta, ¿no? Sí. Lo voy a sacar del paréntesis. 2 por x cuadrado más 6x más 9, me quedo solamente con 1. Y ese lo saco, pero como está multiplicado afuera por 2, entonces sale como 2 por menos 9 da menos 18, sale como menos 18. ¿Listo? Está multiplicado afuera por un 2. Entonces sale el paréntesis como menos 18. Y quedaría así.
Eso ya me permite reescribir esto. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo aquí dentro de ese paréntesis es un trinomio cuadrado perfecto. En este caso será x más 3 al cuadrado y menos 18 más 11 me da menos 7, ¿vale? Y ya tengo entonces la forma canónica. Tengo entonces la forma canónica de la ecuación o de la función cuadrática. Es 2 por x más 3 al cuadrado menos 7. Miren que es justamente la forma acá, una constante por x menos h al cuadrado más k. Aquí entonces, h vale menos 3. Miren que aquí la forma, miren la forma canónica, ¿no? X menos h al cuadrado. X menos h al cuadrado. Tiene un menos aquí. Y aquí tengo un x más 3. Quiere decir que yo lo que tengo realmente es así. X menos 3 al cuadrado menos 7, ¿cierto? O más menos 7. Voy a escribirlo así, justo como lo necesito, ¿vale? Aquí yo ya lo escribí justamente como se luce acá. A por x menos h al cuadrado, aquí h vale menos 3, más k, más menos 7, que fue lo que puse acá. Aquí yo ya puedo identificar claramente cuál es h. H vale menos 3. ¿Y cuál es k? K vale menos 7. Significa entonces que mi vértice está en menos 3, menos 7. En el punto menos 3, menos 7. Si yo pongo eso en un graficador, 2x cuadrado más 12x, vamos a colocarlo por acá, 2x cuadrado más 12x, ¿vale? Más 11, más 11. Miren, ahí está. Voy a agrandarlo un poquito. Esa es mi función cuadrática, ¿listo? Veamos a ver GeoGebra dónde nos indica que está el vértice. Aquí está el vértice, dice que está en el extremo menos 3,7. Menos 3,7. En el extremo menos 3,7. Significa entonces que perfecto, está bien hecho los cálculos. Fue justamente lo que obtuvimos acá. Vértice en menos 3,7, cuya información la sacamos de la forma canónica de la ecuación cuadrática. ¿Listo? Ese es como el ejercicio práctico de esto. El vértice, les mencionaba, el vértice es muy importante. De hecho, en cálculo diferencial uno siempre busca ese vértice, por lo que les decía. Ahí está el mínimo o está el máximo de la ecuación. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿preguntas, dudas? ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿No? Bueno, entonces, para no adelantarnos en tema, hasta aquí quedé con el otro curso también para llevar los cursos parejitos. Vamos a dejar hasta aquí. Ya el próximo martes seguimos avanzando. Ya este tema, pues, queda bien. El próximo martes hablamos un poquito de las funciones racionales y empezamos entonces con logaritmos y con funciones exponenciales. ¿De acuerdo? Si no hay más preguntas, entonces, bueno, no se olviden de lo que les mencioné, ¿no? No se olviden de entrar al CIA a ver las calificaciones. Miren que aparezca su examen 1, miren que aparezca su examen 2. Tengan siempre presente eso hasta el final, ¿listo? Estén revisando no solamente de esta materia, de todas las materias que estén viendo. Porque, como les mencionaba, los docentes tenemos plazo hasta el 11 de septiembre para entregar calificaciones. Tenemos plazo hasta el 11 de septiembre para cerrar curso totalmente. Y bueno, si se descuidan y en una materia no les aparece alguna nota y hacen reclamo después del 11, pues eso es un problema ahí largo, porque ya están cerrados los cursos a la fecha. ¿Listo? Entonces, no se olviden de eso. También comentarles que al parecer el próximo semestre también va a ser virtual, al menos aquí en esta universidad, según lo que yo entiendo, según lo que estaban diciendo por ahí. Ya se ha decretado que el próximo semestre también será virtual, entonces hay que, hay que, hay que ir viendo también, ¿listo? De los quizzes se saca un promedio, de los quizzes se saca un promedio. Por eso en este momento, justo en este momento, no hay ninguna nota de quiz ahí
en el CIA. En este momento no hay ninguna nota de quiz. Ustedes van a ver las notas de quiz y no hay nada. Porque no las he subido por eso, porque sacas un promedio y se sube una sola nota de quizzes, una sola nota de valoración de quizzes y ya. ¿Listo? Entonces, eso las pongo al final. Justo más o menos el 9, el 8, más o menos, acercando a la fecha de finalización de semestre, subo ahí nota de quizzes. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces nos vemos. Si tienen cualquier duda, me escriben. No se olviden, revisen sus notas, ¿vale? Que estén muy bien. Hasta luego, que pasen buen fin de semana.